Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de lectura crítica, nuestra última clase. Esperamos que hayan ayudado muchísimo, igual pueden volver a revisarlas. Las pueden ver en el mismo canal de Puntaje Nacional aquí en YouTube o también revisar el material que hay en la página de Puntaje Nacional Colombia para que hagan los últimos simulacros y puedan prepararse mejor también para la prueba que ya está cerquita. Entonces, les agradecemos mucho que estén aquí acompañándonos. Recuerden también seguir en las otras redes sociales, en Instagram, en Twitch, y sobre todo participar en Puntaje Nacional Colombia, la página, hacer simulacros y darle like a este video. Entonces, bienvenidos aquí de nuevo con la profesora Laura, que ahí está. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas, nos alegra tenerlos aquí nuevamente. Exactamente. Y hoy, bueno, vamos a finalizar con un tema que es muy pedido y con el que hemos venido practicando y trabajando en las últimas clases, que son los textos argumentativos. Entonces, comencemos, que hay bastante que hacer. Eso es. Bueno, entonces pues vamos a insistir hoy en los textos continuos argumentativos. Recuerden que las dos clases anteriores trabajamos estos textos y allí están pues como las características más básicas, ¿no? Principales de este tipo de textos. Entonces en esta sesión vamos a abordar pues otros elementos, digamos, otros aspectos, otros ejemplos de este tipo de textos que no son los más básicos, pero que nos ayudan a complementar nuestra interpretación y nuestra comprensión de estos textos. Entonces, para que tengan en cuenta, pues, que este es el tercero del mismo tema, ¿no? Entonces, decimos que vamos a reconocer las características de textos continuos argumentativos, vamos a identificar la estructura, y vamos a interpretar unos ejemplos que hemos preparado para ustedes de estos textos. Estos ejemplos son, pues se pueden reunir, digamos, bajo la categoría de manifiestos o enunciación de principios o textos filosóficos, ¿no? Recuerden que la prueba saber ya no tiene un componente específico de filosofía, como lo tenía en años anteriores, sino que este se ha integrado a la parte de lectura crítica. Y la idea es que ustedes puedan interpretar, puedan comprender textos filosóficos, ¿no? Los textos filosóficos no son una tipología textual específicamente, digamos, unitaria, pero son textos argumentativos que tienen unos elementos filosóficos, digamos, es decir, que están enfocados o que están centrados en una perspectiva específica del autor o de la autora, y que reflexiona profundamente sobre algún tema o problema. Entonces, aquí vamos a trabajar unos ejemplos de este tipo de textos. Ahí es importante también recordar que los textos filosóficos, o pues digamos como esta manera en que se nombran, en este momento en la prueba de saber 11 no evalúan específicamente la filosofía o conceptos filosóficos como tal, como se hacía antes, que se evaluaba el conocimiento en filosofía, sino que ahora están evaluando la comprensión textual de textos filosóficos como tal. Entonces es una comprensión lectora que se hace de este tipo de textos que, como bien lo decía Laura, no es una categoría, sino es más como una materia académica o como una forma de profundización de, en este caso, pues la filosofía como un tipo de aprendizaje que hay. Y lo que va a evaluar es la comprensión de este tipo de textos que pues suelen ser un poco más complejos en la manera en cómo está organizada su información, pero pues siguen siendo textos argumentativos. Eso es. Para Lisette, que es la primera vez que nos ve, bienvenida. Las caricaturas de Matador son textos argumentativos discontinuos. Sí, las de Matador y las de cualquier caricaturista. Aquí también trabajamos, hay una sesión en la que nos enfocamos en este tipo de textos, entonces puedes ahí explorar el canal de Puntaje Nacional Colombia y encontrarás la clase que está dedicada específicamente a textos argumentativos discontinuos.
Listo. Entonces, bueno, este es un ejemplo que preparamos. Este se llama un decálogo. Los decálogos no necesariamente, decálogo viene de 10, pero la Real Academia Española ha dicho que no es obligatorio que tengan 10 ítems, ¿no? 10 elementos. Pueden tener 12 o pueden tener 8, bueno, dependiendo, ¿no? Este es un tipo de texto que está enunciado más que todo en lista, ¿no? Es una lista de elementos. Entonces, van a ver. Pero nos pareció interesante traerlo aquí como ejemplo porque sí está mostrando una perspectiva filosófica sobre un tema. Y nos va a permitir también hacer una comparación entre este decálogo y el que viene a continuación. Entonces, esta es un decálogo, se llama un decálogo de ética periodística, escrito por una autora que se llama Doris Fleeson. Lo pronunció en un discurso en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos, en octubre de 1954. Entonces, hay unos elementos aquí importantes, ¿no? La fecha, ¿cierto? Esto fue hace un montón de tiempo ya para nuestra vida tan rápida en la actualidad de este siglo XXI. Y fue escrito por una mujer para ser pronunciado en una escuela de periodismo, frente a unos estudiantes, a unos aspirantes a periodistas. Y es un decálogo de ética periodística. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí ella? Es una serie de principios, ¿no? De aspectos fundamentales o importantes que a su juicio debe tener un periodista o una periodista que quiera actuar de manera ética, ¿cierto? No sabemos eso de buen periodista o mal periodista, pues ya depende del juicio de cada uno y de cada una. Pero aquí nos está hablando ella desde su ética, ¿no? Entonces, dice Doris, primero, observa con atención. El más grande reportero de la historia fue el pequeño niño que miraba el desfile real y dijo, pero el emperador no lleva nada de ropa. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿A qué hace referencia esta cita? ¿Alguno sabe a qué se refiere esto del emperador no lleva nada de ropa dicho por un niño? ¿Alguien? ¿Qué, ¿No? ¿Ni qué idea? piensan? ¿No saben a qué hace referencia? Hace referencia a algo que tal vez hemos visto o leído, porque también aparece. Bueno, Juliana dice el cuento del traje invisible. No sé si recuerdan cuentos de los hermanos Grimm. Creo que es de los hermanos Grimm. No, es de Anderson, de Hans Sí, Christian de Andersen. Anderson, sí, es cierto. Bueno, que también también se ha hecho también en series, en Señal Colombia creo que lo dan a veces, y representan sobre el cuento de un sastre que crea un traje para el emperador y en realidad el traje es nada, es invisible, no está hecho de nada, pero lo convencen de que está hecho con los hilos y las telas más sofisticadas. Y como todo el mundo alude al emperador y quiere como elogiarlo y pues es una figura de poder, pues nadie le dice nada de que en realidad en el desfile va desnudo porque el sastre no le cosió nada. Es un Exacto, traje. el sastre, los sastres llegan donde el emperador y le dice, vea, yo tengo unos hilos que son buenísimos porque solamente los puede ver el que sea apto para su trabajo. Aquel que sirva para desarrollar su trabajo, para cumplir su labor de manera adecuada y suficiente, es el único que puede ver estos hilos. Y son estos hilos, ¿no? Y estos hilos no existen, ellos simplemente hacen la mímica de los hilos.
Y entonces el emperador dice, no, pues yo cómo voy a decir que es que yo no veo. Si no los veo debe significar que es que yo no sé hacer mi trabajo. Entonces más bien me quedo callado y digo, ay, sí, no, qué hermosos, divinos los hilos. Entonces le vamos a hacer un traje nuevo al emperador. Gracias, no, fantástico, claro que sí. Y como todo el mundo creía en ese engaño que hicieron los sastres, nadie se atrevía a decir que en realidad no veían nada porque no había nada. El único que se atrevió a decirlo fue un pequeño niño que vio el desfile, el traje, cuando salió el emperador supuestamente llevando su traje nuevo. Pues el niño no tenía por qué decir mentiras, ¿no? El niño no tenía ninguna profesión pues a la que estuviera obligado a ser perfecto. Entonces él sin ningún miedo y sin ningún reparo, pues fue el que dijo, hombre, no, el emperador no lleva nada de ropa, ¿no? Y allí pues ese es el final del cuento, ¿no? Entonces pues obviamente ahí se dan cuenta que los habían engañado y que todos pues inocentemente o digamos, no sé, no sé qué palabra utilizar, como tapadamente, como sin honestidad, habían todos seguido el juego de los sastres y bueno, y pues no habían sido capaces de decirle al emperador que estaba desnudo, ¿no? Entonces, lo primero que dice esta periodista a los pupilos de periodismo es, pilas, observa con atención, ¿no? El más grande reportero de la historia fue el pequeño niño que miraba el desfile real y dijo, pero el emperador no lleva nada de ropa, ¿no? Entonces, eso es como lo primero que ella señala que deberían hacer los periodistas éticos, ¿no? Segundo, de todas las influencias que buscan deformar el juicio del reportero, las más respetables son las más peligrosas. Tercero, siempre toma tu trabajo con seriedad. Nunca te tomes a ti mismo seriamente. O sea, aquí está haciendo una diferenciación. Una cosa es el trabajo y otra cosa es el periodista en su dimensión individual, ¿no? Cuarto, un típico patriota es el hombre que piensa que los políticos de su país son los más corruptos y sus mujeres son las más bellas de todos los países del mundo. Recuerda que él está equivocado en ambos casos y probablemente en todos los otros. Quinto, los presidentes y los políticos, así como los jueces, son tan honestos como la mayoría de los hombres, pero no más que eso. Pues miren que aquí hasta ahora vamos en la mitad y frente a cada uno de estos principios que ella enuncia, está teniendo en cuenta un aspecto de la realidad o un personaje específico, ¿no? Entonces estamos asumiendo que el juicio del reportero van a tratar de deformar el juicio por muchas influencias. Nos está hablando de que el periodista es un ser, una persona específica, ¿no? Y que una cosa es el trabajo periodístico y otra cosa es la persona que lo desempeña. Nos está hablando de un típico patriota, es decir, le está diciendo a los periodistas cómo, según su percepción, debe abordar, digamos, o debe valorar a aquellos que se llaman a sí mismos como patriotas, ¿no? Y a los políticos. Lo mismo el último. Los presidentes y los políticos, así como los jueces, son tan honestos como la mayoría de los hombres, pero no más que eso. Entonces le dice a los periodistas, ojo, no esperes de este tipo de funcionarios algo que no sería esperable de el resto de los hombres, ¿no? Si quieres, sigue. Dice, sexto, las mujeres son personas. Además, tiene que aclararlo, ¿no? No hay tal cosa como el punto de vista de las mujeres,
y no dejes que ningún editor te diga lo contrario. Y pues además esto lo tenemos que pensar porque quien escribió el decálogo, pues es una mujer periodista en el 54, entonces el contexto también es muy importante porque nos da a entender que el derecho y el pensamiento de la mujer pues no estaba muy validado en la sociedad, era algo ahí, entonces no hay como un punto de vista de las mujeres, sino de las personas. Entonces yo como persona tengo un punto de vista y así tiene que tenerlo los periodistas sin pensar en su género. Esa es una de las recomendaciones pues también de su decálogo. 90% de lo que se estima como genialidad es nada más que buena memoria. Entrena la tuya. Entonces también aquí les está diciendo como, miren, no es que nazcan genios, ¿sí? O que usted no puede o no puede o no puede hacer una cosa porque es genio o no, sino que hay una manera de entrenar esa genialidad y es tener buena memoria, y qué más que buena memoria que un periodista, ¿no? Condena los clichés, los verbos siempre por delante. Entonces también en la manera en que se escribe, ¿no? Y en no seguir los clichés de escritura y además los verbos siempre por delante, una buena escritura, ¿no? El burro por delante, no, sino los verbos. Listo. Escribe bien, pero en un lenguaje entendible. No estoy sugiriendo jergas o coloquialismos, por el contrario, ten tu diccionario a la mano. Entonces aquí nos está diciendo también, no, tampoco el mejor periodista no es el que escribe más enredado, sino el que escribe de manera más clara y también pero sin ser, digamos, grosero o usar una jerga que de pronto que no es formal, tal vez, en ese sentido de hablarle a las personas. Hay que hablarles con respeto formalmente, pero claramente, no como algunos periodistas que se inventan palabras para sonar un poco más geniales, con mayor genialidad, que va de la mano con eso, ¿no? Y 10, nos dicen que el periodismo es efímero. No lo creas porque simplemente no es así. Las formas y métodos de presentación pueden cambiar, pero no la necesidad del buen reportero y edición inteligente en un mundo que solo permanecerá libre si conoce los hechos de su existencia. Entonces, cuando nos dicen que el periodismo es efímero, pues primero tenemos que entender qué es eso de efímero. Si comprenden cuál es la palabra, cuál es el significado de efímero, para que nos respondan ahí. Y además nos aclara que no es así eso de lo efímero, porque le muestra la importancia del periodismo. Porque aunque puedan variar las formas en que se reporta una información, esta reportería o esto siempre va a permanecer, porque todo el mundo siempre va a necesitar conocer antes, en el 54 o ahora, los hechos de su existencia. Siempre va a haber la reportería, entonces no es efímero. ¿Qué es efímero? Cambiante, algo pasajero, es algo que dura muy poco, un tiempo corto que se pasa muy rápido, exactamente. Sí, es algo que es Entonces ella pasajero, sí, que pasa rápido. exacto. Entonces ya nos está diciendo el periodismo no es efímero, por el contrario, siempre permanece, aunque no permanezcan las personas, los reporteros o las personas que lo cuenten, siempre como tal el periodismo va a permanecer porque los hombres siempre necesitan conocer los hechos de su existencia. Es una de las razones. Entonces, bueno, ahí está mostrando, con eso cierra también la importancia del periodismo y por qué, debido a esta importancia, es necesario tener en cuenta todo el resto de enumeraciones de recomendaciones que nos hizo anteriormente, ¿sí? Entonces, esa es una forma de presentar este decálogo. Si ustedes se dan cuenta, en el decálogo, aunque parece que expusiera como una numeración de unas recomendaciones, ella también está a través de estas enumeraciones presentando su punto de vista. En este caso, de la reportería, está reflexionando a través de unas recomendaciones, lo está poniendo así y mostrando cuáles son esas perspectivas, nos está mostrando la importancia entonces de reconocer a la mujer como periodista también como persona, además. Nos está mostrando qué es la ética, cómo conocer o cómo no dejarse llevar como decía antes, como por las grandes, espérate, ¿cómo decía? Las más respetables fuentes, que quien quiere formar el juicio son las más respetables fuentes
Y esas son las más peligrosas, porque quien quiere manipular la información no va a ser la gente del común, sino las más altas. Se fue la profe un segundo, bueno, ya. Está bien, es verdad, así como lo estaba diciendo la profe. Entonces es importante que reconozcamos en estos ítems, digamos, en estos elementos, que ella está especificando, pues cuál es su punto de vista, ¿no? Entonces nos está haciendo varias advertencias, ¿no? Primero que tiene que ser atento. Y cuando pone la historia, cuando se refiere a la historia del traje nuevo del emperador, pues también nos está diciendo algo que no dice explícitamente, ¿no? Que no dice de manera explícita y literal, pero que sí nos llama la atención sobre algo. Mira, de pronto todos estén equivocados, ¿no? Y la ética del periodista está en que pueda llamar la atención sobre algo, aunque sea en contra de la corriente, ¿no? Aunque sea en contra de esas opiniones que se presentan como respetables, porque son las más peligrosas, ¿cierto? No dejes que tomarte en serio a ti mismo afecte la seriedad con la que estás trabajando, con la que estás desarrollando tu trabajo, ¿no? Ojo con las ideas de los políticos que pueden estar digamos, mal valorados, así como las mujeres, por los que se dicen patriotas, ¿cierto? No creas que unos funcionarios van a estar diferentes, van a ser diferentes o van a tener una naturaleza diferente a la del resto de los hombres. Ojo con el género, ¿no? Esto es una cosa que ahorita sería muy extraño que lo viéramos, ¿no? Ya no nos tienen que decir, ¿no? A la mayoría, afortunadamente, ya no nos tienen que hacer esa aclaración de que las mujeres son personas, ¿no? Y aún más, no hay tal cosa como el punto de vista de las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues cada persona es una persona, ¿no? No hay el punto de vista de las mujeres como no hay el punto de vista de los hombres, como no hay el punto de vista de ningún grupo. El punto de vista es de aquel que ve, ¿cierto? Y bueno, así con todos. Entonces, en todos estamos viendo que hay pues unos mensajes, ¿no? Unas ideas que podemos inferir. No, la profesora no fue censurada, solo hay algún problema con el internet. Pero ya volverá, ya volverá. Sí. Ya volvió la profe. Ahora comparemos ese decálogo escrito por la señora Doris en 1954 con este, que se llama el Decálogo del Buen Periodista, escrito por Javier Darío Restrepo, que es uno de los académicos pues, más reconocidos del siglo XX en periodismo en nuestro país. Y esto fue publicado en un libro que se llama Deontología Periodística. La deontología es la parte de la ética que habla de los principios y los deberes que deben seguirse en una profesión. Y que fue publicado hace 6 años nomás. Entonces, comparemos eso que acabamos de ver con este. Listo. Entonces, 1. El buen periodista ha de ser, ante todo, una buena persona. 2. El buen periodista ha de estar orgulloso de su profesión. 3. El buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional. 4. El buen periodista es un apasionado por la verdad. 5. El buen periodista es autocrítico. 6. El buen periodista elabora conocimiento y lo comparte. 7. El buen periodista hace periodismo con un objetivo. 8. El buen periodista tiene el sentido del otro. 9. El buen periodista es independiente. Y 10. El buen periodista mantiene intacta su capacidad de asombro. Entonces, bueno, revisando y comparando este decálogo con el anterior, ¿cuál creen que es la perspectiva o cuál es el punto de vista que muestra entonces Javier Darío con respecto a lo que es ser un buen periodista? Teniendo en cuenta lo que nos decía el decálogo anterior.
porque este nos dice que nos enumera cosas: buena persona, estar orgulloso de su profesión, tiene un sentido de misión que no sabemos cuál es porque no nos la explica, apasionado por la verdad, no nos dice cuál es la verdad o cómo descubrimos la verdad o la verdad para quién o por qué. Deja muchos elementos al aire. ¿Es autocrítico? Bueno, sí, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo se hace la autocrítica? Si estamos pensando en que un buen periodista elabora conocimiento y lo comparte, que es muy raro porque un periodista en realidad no debería elaborar conocimiento, sino presentar la información respecto a un hecho que puede ser analizarlo, pero elaborar conocimiento y lo comparte también pone a pensar un poco más sobre cuál cree entonces que es la labor del periodista. Hace periodismo con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Puede ser cualquiera, bueno o malo. Entonces eso tampoco nos está hablando de una ética del periodista, como si nos hablaban anteriormente, había más un punto de vista, una perspectiva sobre lo que era la ética del reportero. Aquí el periodismo con un objetivo, yo puedo tener diferentes objetivos que no necesariamente son buenos o malos, ¿sí? Puedo ir a favor del poder si quiero y es mi objetivo. Y es mi verdad también. Entonces sí deja mucho al aire. Tiene el sentido del otro. Bueno, en este caso nos está hablando de tener en cuenta a los demás, el otro como que es independiente. De acuerdo al objetivo que tenga y mantiene una intacta su capacidad de asombro. Entonces, bueno, que se relaciona con pues también características un poco más de la personalidad de la gente. Decir que es buena persona, pues no lo hace un buen periodista, además. ¿Mm? Dice Jason, Entonces, el anterior tiende a ser más crítico y veo que fue más analítico frente a los acontecimientos de la época. María Fernanda dice, la ética y actitudes que debe tener el periodista. Bueno, no sabemos qué más, pero sí, miren que es importante estos elementos que hemos notado de diferencia, ¿no? El anterior hablaba de la ética periodística y aquí nos hablan del buen periodista, ¿no? Entonces aquí ya hay una diferencia fundamental en la manera en la que se aborda el mismo tema, ¿no? Están hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que debe perseguir? ¿Cuáles son los principios que debe seguir un periodista? ¿Cierto? Aquí el señor Javier Darío Restrepo nos habla del buen periodista, ¿no? Y lo define en unos términos que, como decía la profe, pues están muy, muy amplios, ¿no? Muy abiertos, ¿no? Una buena persona. ¿Qué es eso de buena persona? ¿No? Buena persona según quién. La verdad, ¿qué es eso de la verdad? ¿No? Mientras que Doris nos estaba diciendo, ojo, ojo que hay cosas respetables que esos que se llaman respetables son los que van a tratar de afectar, de deformar tu juicio, ¿no? También está hablando, bueno, aquí hay una cosa en la que de pronto el buen periodista es autocrítico. A mí me recuerda esto al elemento que decía Doris de que se tome en serio el trabajo, pero no se tome en serio usted mismo, le dice al periodista, ¿no? De pronto allí habría un lugar de coincidencia entre ambos, ¿cierto? Como, ojo con usted mismo y con el juicio que está teniendo de usted mismo, ¿cierto? Con la valoración que hace de usted mismo. Pero miren que desde dos puntos de vista que pueden ponerse el mismo título, ¿cierto? O bueno, un título muy parecido porque incluso en el título vemos una diferencia, ¿no es cierto? Buen periodista es plantear los principios desde un punto de vista específico que es diferente al que habla de la ética periodística, ¿no? Pero digamos que en términos amplios podríamos decir que son dos textos que tienen en común, que buscan ser como estos principios que dos personas profesionales avesadas, ¿no? en este oficio, pues hablan de la ética y del periodismo, como deben ser.
Exactamente. Entonces aquí se está haciendo es un análisis de la forma en que se presentan el razonamiento, la reflexión frente a un mismo tema. Y esto nos pregunta Leonardo, pero ¿esto qué tiene que ver con el ITFES? Pues todo porque en el caso de la lectura crítica y en el caso de la lectura en general, y recuerda que la prueba es solo lectura en todas las áreas, lo que se hace es comprender y para eso hay que analizar, hay que interpretar la información, hay que leer entre líneas, hay que poder definir contextos de lectura y todo eso es lo que se hace en el análisis de este tipo de elementos, en este caso viendo cómo se presenta un punto de vista, una perspectiva y se comparan dos tipos de texto. Entonces, nosotros en estas clases y quisimos hacer lo que vamos a seguir haciendo es darles herramientas para que ustedes puedan analizar y comprender los textos y llegar a la lectura crítica. Y todo eso se hace a través de cuando uno entrena la mente para poder reflexionar y ser consciente de lo que tiene que hacer. Entonces no es más allá de dar tips y ya de lo que son, cómo son las preguntas 1, 2, 3 y punto, porque eso no les va a funcionar si no aprenden a hacer análisis como los que están haciendo, pues ustedes nos muestran a través de sus respuestas. Eso es. Bueno, entonces estos ejemplos nos mostraron dos elementos importantes de los textos argumentativos continuos. Entonces, por un lado, presentan de manera estructurada una idea. Esa idea puede ser una tesis, puede ser una propuesta, puede ser una crítica, entre otras, en la que el autor espera que concuerde el lector o lectora, ¿cierto? El autor de un texto o la autora de un texto argumentativo espera que su lector o su lectora estén de acuerdo con lo que está exponiendo, ¿cierto? Con la idea. Y también vemos que estos textos argumentativos, como todos, como lo hemos dicho desde la primera sesión, está determinado por el contexto de enunciación o de lectura, en este caso, ¿cierto? El contexto, ¿qué es? Pues, por ejemplo, el medio se publica o se enuncia, ¿no? Entonces veíamos que el primer decálogo estaba dirigido a unos estudiantes en una universidad, y el segundo está en un libro que dice estos son los principios del oficio periodístico, ¿no? Los lectores a los que se dirige, o los que espera que lo lean o que lo escuchen, las circunstancias propias del autor o de la autora, ¿verdad? No es lo mismo una mujer escribiendo en 1954 a unos estudiantes universitarios que un señor mayor que escribe en el 2015 a unos periodistas o a un lector, a un público en general que va a comprar un libro específico de una profesión, ¿cierto? También está determinado por la naturaleza de la idea principal que se espera comunicar, ¿cierto? Dependiendo de qué se trate esa idea, pues los autores van a utilizar diferentes estrategias discursivas, ¿cierto? Entonces, como veíamos en las sesiones anteriores, pues a veces serán muchos párrafos, habrán referencias a elementos por fuera del texto, o aquí, como veíamos que hace una referencia a un cuento popular, o están numerados, ¿no? Del 1 al 10, los principios que deben seguir. Todo esto, pues, lo determina el tipo de idea que se quiere presentar, que se quiere exponer en cada caso. Ahora, vamos a ver este texto, a los que están muy preocupados con los ejemplos y tal, entonces vamos a tratar este ejemplo de un texto argumentativo y sobre este texto vamos a resolver unas preguntas tipo ICFES, que es lo que quieren ver, ¿no es cierto? Pero como ya les hemos dicho, es importante entrenarse. Las preguntas que nosotros vamos a resolver aquí con ustedes, pues no les van a salir en el ICFES tal cual, específicamente, estas las hicimos nosotras, ¿cierto? En el ICFES saldrán las del ICFES. Es importante que nos entrenemos para que cuando ustedes lleguen allá a responder esas específicas, pues sepan cómo abordarlas, ¿cierto? Entonces, no es cuestión de tener como varitas mágicas, ¿no? Así como fórmulas infalibles, ¿cierto? ¿No? Vamos a pensar qué es lo que significan las palabras y cómo se relacionan unos elementos y otros dentro del texto para que puedan ustedes entrenarse y salir bien en la prueba de lectura crítica.
Sí, exacto. Herramientas de análisis, básicamente. Nos dice Pipe que si se puede inferir algo viendo el autor o la fecha en la que se publicó un texto. Es claramente sí se puede, no siempre porque también va a depender de lo que tú conoces o no, pero digamos en el caso que vimos que se sitúa en un contexto de 1953, pues uno sabe o uno puede recordar históricamente que se vivía en general en esa época, como decir que las mujeres pues no tenían todos los privilegios que de pronto se tienen ahorita o eran consideradas para un rol específicamente. Entonces sí te permite inferir información que te puede servir. Igual con los autores, si uno los conoce y sabe más o menos a qué se dedican, si son escritores, si están hablando desde un reportero, si es una persona de una diferente profesión, es un científico, todo eso brinda información para poder comprender más a todo el sentido del texto y son herramientas. Entonces recuerden que el análisis y la comprensión textual se da de pequeñas herramientas que uno va cogiendo y va armando para poder tener el sentido del texto. Entonces ahora sí veamos un ejemplo de lo que puede, de un tipo de texto que puede aparecer en la prueba Saber 11, que se titula Dogmatismo. Listo. ¿Lo leo? Dale si quieres. Listo, dogmatismo. En todas las épocas de la historia, los enemigos más encarnizados del dogma se han reclutado entre los partidarios de un dogma diferente. El auténtico espíritu libre está abierto a todas las posibilidades, incluyendo los dogmas y las supersticiones. Este espíritu debería ser la esencia del pensamiento científico y filosófico, y lógicamente lo es, pero es raro que psicológicamente o históricamente lo alcance a ser. Los hombres de ciencia y los filósofos no están desposeídos de los vicios de los demás mortales. Tienen mayor dominio de la inteligencia y más espíritu crítico, pero es una diferencia de grado, no de esencia. Y así nos encontramos con un hecho curioso. Los siglos XVIII y XIX desencadenaron una especie peligrosa de dogmatismo, el científico. Es cierto que en nuestro siglo algunos de los más grandes epistemólogos han recomendado la cautela y la modestia, pero el hombre de la calle, impresionado por el desarrollo de la técnica, no ve esos titubeos teóricos y ha adquirido la más singular de las supersticiones, la de la ciencia, que es como decir que ha adquirido la superstición de que no debe ser supersticioso. La ciencia se ha hecho crecientemente poderosa y abstracta, es decir, misteriosa. Para el ciudadano se ha convertido en una especie de magia que respeta tanto más cuanto menos la comprende. Este nuevo esoterismo tiene por dignidades el miedo y el poder, y estas dos fuerzas engendran siempre la superstición. En la ciencia hay un elemento eterno y otro mortal. El primero es el método, que consiste en observación cuidadosa y razonamiento impecable. La parte mortal es, en cambio, el conocimiento mismo. La teoría de Ptolomeo fue superada por la de Copérnico, esta por la de Einstein y la de Einstein ha de ser superada por otra. El desarrollo del pensamiento se hace a menudo a través de estas negaciones dialécticas. En líneas generales, puede decirse que practican tanto menos el dogmatismo de la ciencia, cuanto más a fondo han llegado a ella. Tiene mayor fanatismo científico el médico, cuya ciencia está probablemente en el estado en que se hallaba la física en la época de Aristóteles, que el matemático, cuya ciencia, por ser la más simple de todas, es la más avanzada. Si hay algo seguro en nuestros conocimientos, es la verdad de que todos los conocimientos actuales son parcial o totalmente equivocados. Dentro de 100 años, parecerán monstruosas las operaciones cometidas por los médicos del siglo XX. En general, les parecerá bastante cómico el afán de las curaciones locales, tendencia del hombre ingenuo a dividir la realidad. La experiencia realizada hasta el presente ha mostrado que viejas teorías que constituían dogmas apenas han resultado ser equivocaciones. Este hecho melancólico debería hacer meditar a los médicos y en general a los científicos que dogmatizan.
a menos que piensen valerosamente que ese proceso de transmutación del dogma en equivocación ya terminó y que ahora todo lo que dicen es inmutable. No veo, sin embargo, por qué ha de poder establecerse un límite entre el dogma y la equivocación que pase justamente por nuestro tiempo. Entonces, este es un ensayo, un análisis de Ernesto Sábato de Uno y el Universo, publicado, así se llama. Listo. Entonces, empecemos con unas preguntitas del nivel más bajo, más sencillo de comprensión. Dice, en el texto el autor afirma que A, en la ciencia el método de observación cuidadosa es eterno y el conocimiento mismo es mortal. B, la ciencia de nuestro tiempo es inmutable y los hombres de ciencia tienen un mayor espíritu crítico. C, la ciencia en los siglos XVIII y XIX logró reducir el dogmatismo que se había presentado en otras épocas. O D, en esta época la ciencia más avanzada es la matemática, por lo que se ha convertido en la de mayor dogmatismo. ¿Cuál creen ustedes que es? Ana dice que la C, Jason que la A, María Fernanda que la C. Bueno, están divididas las opiniones en esta tarde de hoy. Bueno, muchos dicen la C, algunos la D, otros la A. Tal vez creo que la B no tanto. No ha salido tanto ahí. Devolvámonos un momentico. Miren, revisen por encimita el texto nuevamente, a ver si se reafirman en su opción o si cambian de opinión. Entonces, esta segunda parte, un momentito. Y volvamos a la pregunta. En el texto el autor afirma que, entonces, ¿qué es lo que dice la C? La ciencia en los siglos XVIII y XIX logró reducir el dogmatismo que se había presentado en otras épocas. Entonces vamos, una estrategia para responder esto, seguramente van a tener que volver al texto y entonces aquí nos devolvemos, ¿cierto? ¿Dónde es que dice, dónde es que habla de los siglos XVIII y XIX? Entonces rapidito, sin tener que leerlo todo despacito otra vez, pues podemos ubicar fácilmente dónde está esa forma, ¿no? Donde dice los siglos XVIII y XIX. ¿Qué es lo que dice el autor ahí? Dice que desencadenaron una especie peligrosa de dogmatismo, el científico. Eso no es lo que dice la opción C. Está diciendo, de hecho, lo contrario. Lo contrario. No lo redujo, sino que aumentó ese dogmatismo en estos siglos. Entonces, como la pregunta aquí nos pide de mirar qué afirma, o sea, qué está diciendo ahí explícitamente casi que el autor, por eso pues la C no es correcta. Exactamente. ¿No se ve? ¿No se ve o cómo es? Es un problema individual. Ya que ya se ve. Listo. Listo, gracias. Okay, bueno, entonces ya sabemos que la C no es. Entonces nos dicen que la D o la A. Es que de pronto se pone borroso si me devuelvo. No me voy a devolver. Sí. Voy es más bien a avanzar. Voy a poner aquí el pedacito del texto que
en el que el autor afirma algo que corresponde con una de las opciones. Estas comillitas nos indican que esto es un fragmento del texto tal cual, ¿cierto? ¿Qué es lo que está diciendo? En la ciencia hay un elemento eterno y otro mortal. El primero es el método, que consiste en observación cuidadosa y razonamiento impecable. La parte mortal es, en cambio, el conocimiento mismo. Y esto mismo es lo que nos dice la opción que ustedes ya cambiaron de opinión después de ver que la C no era, y es la A. En la ciencia, el método de observación cuidadosa es eterno y el conocimiento mismo es mortal. Como ustedes se dan cuenta, ahí está dicho casi de la misma forma, pues claro, con otras palabras un poco más, enunciado de otra forma, pero pues en realidad eso es lo que quiere decir. Por eso la opción correcta es la A, reconocer una información puntual que está en ese párrafo, ¿sí? Las otras opciones, de acuerdo con lo que dice el texto, son contrarias porque como solo tiene que haber una que sea dicha por el autor, afirma, las otras en realidad son falsas. Son cosas o que no ha dicho el autor o que son contrarias a lo que dice el autor, como vimos el ejemplo del caso de la C. Por eso, la opción correcta es la A. Y pues sí, es importante, en este caso siempre va a tocar devolverse a los textos y volver a revisar. Entonces, de pronto cuando hacemos la primera lectura, como que entendemos más o menos cuál es el sentido del texto, y ya después cuando revisamos las preguntas, ya podemos ir específicamente a algunos párrafos precisos. Cuando preguntan Pregunta sobre Pipe. afirmaciones, no Cuando se puede preguntan sobre inferir. afirmaciones no se puede inferir nada. Pues de poderse se puede, pero seguramente cuando te dicen qué afirma el autor sobre tal cosa, lo más probable es que eso esté explícito en el texto. Es decir, cuando la pregunta es así de directa, como esta, ¿no? ¿Qué afirma? En el texto el autor afirma que esto nos va a llevar de una a una idea que está diciendo específicamente el autor, específico, literal, en un apartado del texto. Por lo general, las preguntas de inferencias te van a decir qué se puede inferir o cuál es la relación entre una cosa o la otra, o te van a pedir que O completes un concluir. enunciado que no está específico igualito en el texto, ¿cierto? De todas maneras, las afirmaciones no van a estar en contra de las inferencias. Digamos, aquí en este ejemplo, las otras opciones no te vas a encontrar con opciones que no tengan nada que ver, ¿cierto? Las opciones van a tener algo que ver con la idea, ¿cierto? Por ejemplo, lo que veíamos, el de la opción C. Entonces, la ciencia en los siglos XVIII y XIX logró reducir el dogmatismo que se ha presentado en otras épocas. Lo que dice el texto es que aumentó el dogmatismo, pero en realidad eso es lo único que cambia, ¿cierto? No te van a hablar de un tema que nada que ver. Te van a hablar de algo relacionado y van a cambiar algo chiquitico, ¿cierto? En esta época la ciencia más avanzada es la matemática, por lo que se ha convertido en la de mayor dogmatismo. Lo que dice el texto es que es la más avanzada, pero que por eso es la menos dogmática, ¿cierto? Sí, exacto, es lo contrario. Entonces, ojo con lo que dicen las opciones, o sea, tiene que coincidir completamente la opción. Todo lo que dice cada opción tiene que ser cierto en su totalidad. Entonces, la D no es, porque aunque efectivamente el texto dice que la ciencia más avanzada es la matemática, no dice que es la que se ha convertido en la mayor dogmatismo, dice todo lo contrario. Entonces, cuando tú ves que una de las opciones dice una cosa que sí es, pero otra que no es, pues ya la puedes descartar, ¿cierto? La opción correcta va a ser la que se adecua completamente a lo que te están preguntando. En este caso, te están pidiendo una afirmación. ¿Cierto? Una afirmación que hace el autor en el texto completica, ¿cierto? Exactamente. Y ojo porque a veces nos dejamos llevar por los conceptos. Ay, dice dogmatismo, dice matemáticas, entonces, ay, como que eso lo dice el texto. Entonces, esta es. Pero pues nos podemos equivocar porque siempre las otras opciones van a tener cosas que dice el texto. Pero toca ver es que si están correctas o si solo es una parte correcta y la otra no. Esa es la idea pues de verificar.
Dice Shock Cloud, dice, yo inferí que era la D porque era un argumento a favor de que la ciencia era un dogmatismo. Pero ojo porque las inferencias tienen que estar pegadas del texto, ¿cierto? La diferencia que voy a hacer sobre los textos no es algo que me van a decir literalmente en el texto, que va a estar explícito palabra por palabra, así tal cual, pero tampoco es una idea que yo puedo juntar como sea, ¿cierto? Entonces, puede que esté hablando de algo que nos parezca a favor del argumento principal, pero tenemos es que ver el detalle, analizar el detalle las opciones para que específicamente correspondan a lo que se está preguntando. Listo. Leonardo nos dice que él no tuvo que leer todo el texto, sino que buscó las palabras claves y la relacionó. Entonces, bueno, eso puede funcionar. O igual siempre vas a tener que leer primero el texto para saber cuál es, de qué te está hablando y poder ir después identificar las palabras más comunes. Puede que te ayuden este tipo de preguntas que son de ubicar información, pero al momento de que te hagan una pregunta de inferencia o de relacionar información del contenido global del tema o de perspectiva, pues ahí sí va a tener otra vez que volver y leer y cómo integrar la información. Entonces, pues también es conocerse y saber cuáles son sus habilidades. Si de pronto a Leonardo le funciona eso para este tipo de preguntas, pues le facilita la vida y puede hacerlo más, su ejercicio de pronto, esa habilidad hace que sea más fácil para él poder contestar esto más rápido. Pero pues Pero recuerden que su herramienta es el texto y siempre lo va a hacer y de ahí es que se va a desprender lo que es correcto y lo que no. mi Entonces, por eso es sugerencia es importante. que sí lean todo el texto. Mi sugerencia es que lean todo el texto porque es fácil que nos dejemos llevar por nuestras ideas previas, ¿cierto? Por lo que nosotros creemos que está diciendo, por lo que a nosotros nos parece, por nuestra propia perspectiva sobre un tema u otro. Y digamos, esta es una pregunta que es básica, pero no todas las preguntas son de este nivel, que es como de ubicar elementos locales en el texto. Hay otras preguntas que nos exigen hacer relaciones o hacer evaluaciones o ponderar una información sobre la otra. Y si nosotros entramos al texto por delante, pues como con el afán de responder rápido, nosotros siempre les hemos dicho, vea, el afán no queda sino el cansancio. En serio que no vale la pena dejarse como asustar por el afán, sino más bien es preferible leer con atención, no a paso de tortuga. Se puede leer a un buen ritmo, pero atentamente, ¿cierto? Atentamente leemos el texto completo y entonces cuando lleguemos a las preguntas vamos a poder encontrar más fácil los apartados que nos ayudan a responder cada pregunta, ¿cierto? Y de pronto no estamos cayendo en las relaciones que tenemos nosotros de antes, en las ideas que tenemos, por ejemplo, aquí sobre la ciencia, sobre las matemáticas o sobre la historia. Cada uno puede tener sus ideas sobre eso, pero lo que nos van a preguntar es sobre el texto específico, ¿cierto? Sobre lo que estamos viendo en el texto específico. Entonces, yo sí los invito y les recomiendo que lean el texto completo, porque además eso de buscar las palabras y tal puede ser como un arma de doble filo, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con esta otra parte. Dice la pregunta, la tesis del texto se plantea en el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo. Vamos a mirar el primer párrafo. Entonces, ojo por lo que nos están Ahora, preguntando, ¿no? La y tesis primero del tenemos que entender qué es la tesis, cuál es la tesis, entonces reconocer la tesis, que es la idea que está defendiendo o que está mostrando o en torno a la cual está reflexionando el autor. Entonces, primero tenemos que saber qué vamos a buscar para buscarlo. Entonces, en este caso, el texto, bueno, en el primer párrafo, leamos, en todas las épocas de la historia, los enemigos más encarnizados del dogma se han reclutado entre los partidarios de un dogma diferente. Ojo con el uso de mayúsculas en las palabras. Es muy importante en textos filosóficos porque cuando las palabras aparecen con mayúscula inicial, se está hablando de un concepto en sí. En este caso, el dogma se está tratando de definir qué es ese concepto. Desde una perspectiva, no desde lo que nos dice el diccionario, no desde lo que nosotros pensamos, sino desde lo que nos está planteando el autor. Entonces, por eso es importante no
ser prácticos con la lectura y no decir, ay, voy a buscar en el diccionario qué es dogma y ya, porque eso no nos dice a la larga nada. El auténtico espíritu libre está abierto a todas las posibilidades, incluyendo los dogmas y las supersticiones. Vea que aquí no se está hablando de dogmas en minúscula. Entonces hay más de un dogma. Él está hablando de un tipo de dogma, concepto grande en mayúscula, y dogmas, que pueden ser muchos, en minúscula. Este espíritu debería ser la esencia del pensamiento científico. ¿Cuál? Entonces, el espíritu libre. Entonces, ese espíritu libre, que está abierto a todas las posibilidades, debería ser la esencia del pensamiento científico y filosófico, y lógicamente lo es. Pero es raro que psicológicamente o históricamente lo alcance a ser. Los hombres de ciencia y los filósofos no están desposeídos de los vicios de los demás mortales. Tienen mayor dominio de la inteligencia y más espíritu crítico, pero es una diferencia de grado, no de esencia. O sea, puede que más o menos puedan tenerlo, pero igual lo tienen, la esencia. Entonces, eso es lo que dice el primer párrafo. 2, ¿qué nos dice? Y así nos encontramos con un hecho curioso. Los siglos XVIII y XIX desencadenaron una especie peligrosa de dogmatismo, el científico. Es cierto que en nuestro siglo algunos de los más grandes epistemólogos han recomendado la cautela y la modestia, pero el hombre de la calle, impresionado por el desarrollo de la técnica, no ve esos titubeos teóricos y ha adquirido la más singular de las supersticiones, la de la ciencia, que es como decir que ha adquirido la superstición de no ser supersticioso. Entonces aquí vemos que esta idea del párrafo 2 está enlazado a una idea anterior, ¿cierto? Que sin esa idea anterior no podríamos entenderlo, que nos está hablando ahí de un ejemplo en nuestro siglo, está contextualizando en un siglo, en unos siglos específicos lo que es el dogma y el dogma científico. Entonces ahí vamos viendo. 3. La ciencia se ha hecho crecientemente poderosa y abstracta, es decir, misteriosa. Para el ciudadano se ha convertido en una especie de magia que respeta tanto más cuanto menos la comprende. Este nuevo esoterismo tiene por dignidades el miedo y el poder, y estas dos fuerzas engendran siempre la superstición. Aquí ya nos está hablando de la ciencia, cómo se está asumiendo ahora en la actualidad y cómo él la ve o que la califica, en tanto que ya no se toma como ciencia, sino como esoterismo, además la califica. Y por último, el 4. En la ciencia hay un elemento eterno y otro mortal. El primero es el método, que consiste en observación cuidadosa y razonamiento impecable. La parte mortal es, en cambio, el conocimiento mismo. Entonces ahí nos explica la teoría de Ptolomeo, fue superada por la de Copérnico. Se dan cuenta que define lo que es la ciencia entre lo eterno y lo mortal, y lo compara. Lo eterno es el método y lo mortal es la observación o el conocimiento, digo. Y de ahí nos muestra qué es eso que quiere decir, nos da ejemplo. Entonces la teoría de Ptolomeo fue superada por la de Copérnico, la de Einstein por otro, y así sucesivamente va a pasar. Entonces ahí nos está dando más razones. Aquí ya está haciendo una argumentación de su tesis. Entonces, teniendo en cuenta el análisis de estos párrafos, ¿cuál creen que es la opción correcta? Según ustedes van diciendo ahí, la opción dicen que es la A o la B o la A. B, porque en el segundo párrafo concluye que la ciencia es el dogma. La D, la A, la D, la B, la D, la A, la D. Creo que la única es la C que no. Sí, pues lo primero es determinar qué es la tesis, ¿cierto? Entonces, como bien dice el compañero Juan Nicolás, la tesis es la idea que defiende el autor, ¿cierto? ¿Cuál es la idea en la que espera ese autor que su lector concuerde, ¿cierto? ¿Qué es lo que cree qué es lo que está diciendo que debería estar de acuerdo, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es esa idea? Tengan en cuenta el título y la relación entre conceptos. Entonces, el texto se llama el dogmatismo. Bueno, Choclaud dice, bien, porque en el segundo párrafo concluye que la ciencia es el dogma. Esa es la tesis, efectivamente, digamos. Eso es lo que nos está, todo el texto está, no concluye, en realidad la presenta, ¿cierto?
¿Cuál es la idea principal que dice el señor Sábato? Pues que ahora hay un nuevo dogmatismo que es el dogmatismo científico, ¿cierto? Exactamente. Que aunque la ciencia empezó pues con una idea de no ser dogmática, pues entonces ahora vemos que los hombres del presente, dice él, han adquirido la superstición de que no se debe ser supersticioso. Y los otros párrafos están sustentando esa idea, ¿cierto? Están explicando por qué es que él está diciendo que eso es, que ahora la ciencia se asume como un dogma, ¿verdad? ¿Cómo se reconoce la tesis, María Fernanda? Se identifica la idea principal del texto. ¿Qué es? ¿Alrededor de qué idea es que gira todo el texto? ¿Cierto? Exactamente. A veces está en el primer párrafo, pero no siempre. En las sesiones anteriores veíamos unos que ponían la tesis en el título, ¿cierto? Pero a veces no. Entonces hay es que leer todo el texto y relacionar las partes. Por lo general la tesis va al segundo párrafo, pregunta Valerie. No, por lo general no sabemos. Por lo general puede pasar lo que sea porque hay cualquier cantidad de tipos de texto. Sí, entonces, exacto. Aquí lo importante es reconocer elementos entonces en una cosa veíamos el tema y cómo ese tema se relaciona con unas ideas. Entonces, se pudieron confundir por el primer párrafo porque él ahí está explicando qué es el dogma o qué es lo que él asume como dogma. Pero él no solo habla del dogma en sí, en general, en la vida en general, sino que lo relaciona con la ciencia. Entonces, en el primer párrafo faltaba ese pedazo de relacionarlo con la ciencia, que es lo que hace en el segundo párrafo. Entonces, por eso decíamos, recuerden que aquí nos está hablando de una idea anterior, dogma, pero aquí lo está completando con relación a lo científico y a partir del segundo párrafo ya empieza a relacionar dogma y ciencia y a presentar ejemplos y a mostrar por qué ahora la ciencia se toma como esoterismo y todo eso. Entonces es importante aprender a analizar el tema, reconocer el tema, relacionarlo con las ideas y ver cómo se desarrolla. Entonces siempre tiene que, pues a partir de eso, irse desarrollando y se va tocando a lo largo del texto hasta pues finalizar. Sí, preguntan que si cuando la tesis está al final es la conclusión. No necesariamente. Digamos, la conclusión es aquello que se deriva de los argumentos, ¿cierto? Yo puedo proponer diferentes explicaciones y de esas explicaciones se deriva una conclusión final y esa será la conclusión. A veces esa conclusión concordará con la tesis y a veces no. Sí. Que si hay palabras claves para saber dónde está la tesis. Yo, la verdad, no soy muy amiga de esas palabras claves. No me parece que sea la mejor manera de abordar la comprensión de un texto, ¿no? Porque es que ahí también caemos fácilmente en estrategias distractoras, ¿no? En formas de presentar las cosas en lugar de analizar las ideas que estamos viendo, ¿cierto? De ponerlas en contexto. Entonces, bueno. Recuerden que lo único que ordena un texto y que puede ser constante son los conectores. Y los conectores son maneras de organizar la información y ya. Eso no te va a dar pista de dónde está la tesis porque cualquier autor va a organizarla de la manera en la que quiera. Y los temas tratados son diferentes. Entonces, eso no, sí, como dice Laura, no son algo certero y más bien puede llegar a confundir y a decir que entonces si se dice como conclusión o al finalizar, entonces ya es eso. No, recuerden que eso solo es de organización. Y en el caso de los textos argumentativos, vemos que, digamos, la tesis puede estar en cualquier lado. Como decía, no dejarán una tesis para el último párrafo, pero sí sucede porque a veces se presenta la información, se presenta el tema, se dan unos argumentos para finalizar diciendo a favor de qué estaban hablando. ¿Que uno puede inferir la tesis antes? Claro que sí. Leyendo el texto y los argumentos yo puedo decir, me está hablando de este tema y está defendiendo esta idea, pero a veces la nombran hasta el final. Entonces, es por eso que no nos podemos dejar llevar con que los textos argumentativos son 1, 2, 3, 4 y están organizados así y así y nada más, porque pues el lenguaje no funciona de esa manera. Por eso pues no es como la matemática. Y bueno, pues habla Leonardo de su
practicismo, me imagino que está hablando como de la manera en la que él encuentra más fácil, pues como dice la profe, cada uno tiene su manera de abordar las cosas, pues si te funciona así, pues adelante. Yo personalmente no soy amiga de eso, no creo que sea la manera más enriquecedora de abordar los textos en general, pero pues cada uno es cada uno. Bueno, aquí dicen otra, la tesis siempre se va a hablar en primera persona. No, no siempre, depende de cómo esté enunciado el texto. O sea, hay muchos estilos y hay gente que habla también en tercera persona. Entonces, eso tampoco es una clave. Y segundo, la conclusión debe comprobar la tesis, no necesariamente en un texto argumentativo, porque las conclusiones no comprueban. Ni siquiera los argumentos. En un texto argumentativo se sustenta una idea, quiere decir que se dan unas razones por las que se cree esa idea, pero nada es tan comprobable. ¿Sí? Las opiniones no son comprobables. Los hechos son comprobables, pero las opiniones no. Uno puede decir, tiene buenos argumentos, es lógico para mí, se basa en experiencias que puedo ver, pero no las puedo comprobar como decir está lloviendo y compruebo que está lloviendo. Entonces es importante eso tener en cuenta. Y las conclusiones usualmente lo que hacen es darle un cierre al texto, es decir, como darle, o puede ser una sugerencia, o puede ser una idea final, o repetir otra vez la tesis, pero en realidad no comprueban nada. Eso es. Listo. Bueno, Veamos se nos entonces acabó la el siguiente. tiempo, Ay, ¿no? pues pucha, sí. No me he dado cuenta de la hora que era. Nos gustan mucho estas clases y siempre se nos pasan rapidísimo y se nos quedan unas preguntas pues en el tintero, pero entonces ustedes pueden ir a la página de Puntaje Nacional y resolver los simulacros. Sí, pueden Andrés ir y pregunta que si poner. habrá clase de repaso. No, esta es la última clase, pero el repaso lo hace cada uno de ustedes a su ritmo. Quedan todos los videos, no solo de este componente, de esta materia, sino de todas las materias, quedan publicados en el canal de Puntaje Nacional, entonces pueden pues devolverse y revisarlas todas. Sí, pueden ir y igual también en la página de Puntaje Nacional ustedes pueden poner qué simulacros quieren y qué tipo de textos. Entonces pueden ir a textos argumentativos y de pronto les va a salir este mismo con las preguntas que faltaron. Y pues si necesitan de pronto un refuerzo pueden revisar las clases anteriores, hay videos en la página que explican tipos de argumentos. Mejor dicho, la idea es buscar y ustedes mismos darse las herramientas. Entonces, sí, esta es nuestra última clase. Igual, pues les deseamos que les vaya muy bien en la prueba, que ustedes también puedan reconocer sus habilidades, tomar las herramientas que puedan de cada uno de las clases y usarlas a su favor para poder presentar esta prueba también. Entonces, pues les agradecemos mucho que hayan estado presentes en estas clases. Que estén interesados también y sean autónomos en su preparación. Eso ya es un paso importantísimo que no todo el mundo hace. Y pues nada, ahí está el material para que ustedes puedan pues también abordar. Eso es, confíen en ustedes, lean con atención, con calma, sin miedo, estén atentos a lo que se les pregunta, a lo que dicen los textos, con calma. No hay que correr. Si uno corre, puede perder el juicio solamente por el afán. La prueba está diseñada para que se pueda responder en el tiempo que les dan. O sea, no les van a dar una prueba que se responde en 5 horas y les van a dar media hora para hacerlo, no. Entonces ustedes confíen que la prueba está diseñada y se puede responder en ese tiempo que tienen para hacerlo. Entonces, van con calmita, leyendo todo atentamente, fijándose en el significado de las palabras y seguramente que les va a ir muy bien. Muchas Y gracias a confíen todos en y a ustedes, todas. en sus habilidades. Exactamente. Entonces, tranquilos también, relájense un poquito. Antes de la prueba tampoco se angustien, no van a llenarse de lecturas y aprenderse todos los conceptos en la última semana tampoco. Tienen que ir descansados, tienen que ir bien dormidos y ahí sí ya pueden poner en práctica todo lo que han practicado y aprendido. Exacto. Y tranquilos. Y la prueba Exacto. se puede Duerman bien, también. descansen antes de la prueba, coman bien y con calma. Exacto. Bueno. Y nos Entonces, vemos a muchas las gracias. 5:30 para la clase de sociales y ciudadanas. Eso, todavía queda esa clase, entonces por favor pueden
ir y ver a Laura otra vez Eso. con las explicaciones. Muchas Entonces, gracias, bueno, muchas muchas gracias. gracias. Hasta una próxima oportunidad, entonces. Chao.